Estudio de situaciones dinámicas. En este vídeo vamos a estudiar la acción de una fuerza de empuje paralela a la superficie, sobre un cuerpo apoyado sobre un plano inclinado con un ángulo alfa con respecto a la horizontal. En este ejemplo, la fuerza empuja superficie arriba. Lo primero que debemos hacer siempre es situar los ejes X e Y sobre el cuerpo en el que actúan las fuerzas. Para ello, debemos tener en cuenta que el eje X es siempre paralelo a la superficie del suelo y el eje Y, perpendicular. A continuación dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. La fuerza peso, que siempre tiene dirección y sentido hacia el centro de la Tierra, en este caso, no está situada directamente sobre el eje Y, por lo que tendremos que descomponerla en sus componentes cartesianas Px y Py. Además, se cumple que, el ángulo que forma la fuerza peso con el eje Y, coincide con el ángulo del plano inclinado. La superficie ejerce una fuerza de reacción a la componente Y del peso, llamada normal, que es perpendicular al suelo y sentido hacia arriba. La fuerza de empuje, en este caso, es paralela al suelo y sentido hacia la derecha. Y por último, la fuerza de rozamiento del cuerpo con el suelo, que siempre es paralela al suelo y de sentido contrario al movimiento, en este caso, hacia la izquierda. Una vez tengo dibujadas todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, procedemos a plantear la segunda ley de Newton en cada uno de los ejes X e Y. La segunda ley de Newton nos dice que el sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. De esta forma, en el eje X, a favor del movimiento tenemos a la fuerza de empuje, y en contra a la componente X del peso y a la fuerza de rozamiento, por lo que el sumatorio de fuerzas nos queda como F menos Px menos Fr igual a la masa por la aceleración en el eje X. Aplicando ahora la segunda ley de Newton en el eje Y, nos encontramos que hacia arriba tenemos la normal, y hacia abajo la componente Y del peso, Py. De esta forma, el sumatorio de fuerzas es normal menos Py, igual a la masa por la aceleración en el eje Y. En esta situación dinámica, el cuerpo solo se mueve en la dirección del eje X, por tanto, no existe movimiento en eje Y, por lo que la aceleración en el eje Y es cero. Eso implica que en una situación dinámica de plano inclinado con fuerza de empuje paralela al suelo, la normal siempre es igual a la componente Y del peso, Py. Una vez planteada la segunda ley de Newton en cada uno de los ejes, procedemos a calcular las componentes cartesianas de la fuerza peso, Px y Py, aplicando las razones trigonométricas, seno y coseno al triángulo rectángulo formado por las fuerzas peso, Py, y la proyección de Px, sabiendo que en ángulo que forma P con Py, coincide con el ángulo del plano inclinado. De esta forma, como seno de alfa es igual a cateto opuesto partido por hipotenusa, nos queda que el seno de alfa será igual a Px partido P. Así, Px es igual a P por el seno de alfa. Y como coseno de alfa es igual a cateto contiguo partido por hipotenusa, nos queda que el coseno de alfa será igual a Pi partido P. Así, Pi es igual a P por el coseno de alfa. Definimos ahora la fuerza peso. La fuerza peso se define como la masa por la gravedad. Sustituyendo el peso en la expresión de Px, nos queda que Px es igual a la masa por la gravedad por el seno de alfa. Y sustituyendo el peso en la expresión de Pi, nos queda que Pi es igual a la masa por la gravedad por el coseno de alfa. A continuación, definimos la fuerza de rozamiento. Esta siempre es igual al coeficiente de rozamiento, nu, por la normal. Como la normal, en esta situación dinámica, es igual a la componente Y del peso, nos queda la expresión que fuerza de rozamiento es igual a nu por la masa por la gravedad por el coseno de alfa. Por último, llevando a la ecuación de la segunda ley de Newton en el eje X, las expresiones desarrolladas de la componente X del peso y de la fuerza de rozamiento nos queda la expresión fuerza de empuje menos masa por gravedad por seno de alfa menos nu por masa por gravedad por coseno de alfa es igual a masa por aceleración en el eje X. Y así, de esta forma, podemos calcular la aceleración que sufre el cuerpo cuando se le aplica una fuerza paralela al suelo y hacia arriba en un plano inclinado.